Entonces, vamos a comenzar con la cuarta, o sea, la unidad 4 y final de la asignatura, donde los aprendizajes esperados corresponden a elaborar una propuesta de dirección para la ejecución efectiva y eficiente de una planificación en relación a su área de especialidad. Entonces, hasta aquí hemos ido viendo, eh, llevamos las dos primeras fases, hemos hablado de la planificación o planeación y de la organización, ¿cierto? Donde la planificación corresponde más o menos a idear, a establecer los puntos que se van a realizar, cómo se van a realizar, identificar las actividades, los planes y programas que se van a utilizar para conseguir los objetivos, más o menos eso en general. Y después tenemos la parte de la organización que hemos ido viendo, donde la idea es que se distribuya el trabajo, los recursos, se asignen personas, recursos de distintos tipos a distintas actividades y tareas para el logro de los objetivos y metas relacionados a una organización, que hasta aquí es lo que hemos ido realizando también con las evaluaciones sumativas acorde a sus trabajos. Y ahora vamos a entrar en el proceso de dirección, que finalmente es, bueno, primero que nada la tercera etapa del proceso administrativo, y corresponde ya a una fase más dinámica, vale decir que es como en movimiento constante, porque tiene que ver con, con el cómo se está llevando a cabo, con el cómo se está realizando lo que planificamos. Entonces, se relaciona con la influencia que tiene el administrador, director, gerente, como quieran denominarlo, porque puede estar en distintas categorías, en cuanto a la realización de los planes o de la planificación que se tenía y esto en búsqueda de una respuesta positiva por parte de los empleados y colaboradores en función de la comunicación e ir supervisando y motivando constantemente. No es algo estático, por eso la parte dinámica. Es una de las etapas más importantes del proceso porque en el fondo se van a aplicar los conocimientos que se han adquirido tanto en la fase de planificación y organización para poder lograr una toma de decisiones adecuada y pertinente a la organización y equivale al capitaneo de un barco. O podríamos hablar de otros ejemplos, no sé, al dirigir una orquesta, en el fondo lograr integrar el trabajo de todos los colaboradores para la consecución de las metas y objetivos planteados. ¿Por qué es importante? Como les decía un poco, responde al cómo estamos haciendo, cómo se está llevando a cabo esta planificación, la organización es adecuada, los recursos son adecuados, hay que ir como en un constante comprobar cómo van funcionando las cosas. Implica el ir coordinando a los colaboradores, como les decía, para el logro de los objetivos y el éxito de la organización. Esto implica en el fondo un contacto cotidiano y cercano a las personas, porque la idea es ir orientando e inspirando a que se consigan las metas del equipo. Tiene un enfoque en las personas, se me fue una coma, ya que en el fondo, si las personas no se van a lograr los objetivos, por eso es muy importante en la parte del factor humano. Y en el fondo implica la influencia del administrador en cuanto a la realización de los planes que se han realizado previamente en búsqueda de respuestas positivas de parte de sus colaboradores para trabajar en el fondo de manera armónica y fluida para llegar a los objetivos. La idea de esta fase es, como les decía, poner en marcha lo establecido en las fases previas, vale decir, de la planificación o planeación y organización. Busca lograr los objetivos en función de las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. Vuelve a ser muy importante la parte que conversábamos del factor humano. En el fondo, yo tengo que lograr, como en la parte de la dirección, el ideal es motivar a los trabajadores a que trabajemos en conjunto para el logro de los objetivos, a que
logre cumplir sus plazos, a que logre cumplir sus tareas de la mejor manera posible. El ideal en el fondo es un ambiente armónico, em, que permita en el fondo trabajar de manera inspirada de alguna manera. La dirección eficiente, como indica acá, en el fondo es determinante en la moral de los empleados y en la productividad. Vale decir, en el fondo, que si tenemos la moral alta y nos sentimos cómodos y parte de un equipo, vamos a trabajar de mejor manera y eso repercute directamente en la productividad tanto de las personas, de uno mismo como persona, como parte de un equipo y, por supuesto, en función y como parte de un todo, que en este caso es una organización. La calidad de la dirección, entonces, se va a ver reflejada en el logro de objetivos y de la implementación de los distintos métodos que tenga la organización en cuanto a la eficacia de los sistemas de control, porque en la parte de la dirección también vamos a considerar el tema del control, al que vamos a llegar, no todavía, pero que en el fondo corresponde a ir midiendo los cumplimientos de lo que planificamos. Y en el fondo, a través de esta dirección, vamos a establecer también las comunicaciones para que la organización funcione. En el fondo vamos a ir comprobando si las líneas de comunicación están bien identificadas, si los canales de comunicación son los adecuados en base a lo planificado a la realidad. Porque muchas veces, como sabrán, en el fondo el papel aguanta mucho. Entonces, no necesariamente lo que uno planifica resulta de tal manera. Entonces, en esta etapa vamos a ir confirmando también cómo se dan estas situaciones. Va a incluir distintos factores o elementos como son la responsabilidad, vale decir, el hacerse cargo de las actividades designadas, de las tareas designadas, de, del logro de los objetivos. Implica, como les decía, el tema de la motivación, de ir inspirando o buscando que las personas se motiven y se sientan comprometidas con el logro de las tareas, actividades y objetivos. Implica la guía o conducción del esfuerzo grupal, en el fondo busca que todos trabajemos como partes de un engranaje, en el fondo, que trabajemos para el logro del objetivo común. Y la idea es que también se explique y se apoye a las personas que requieran, por ejemplo, mayor guía en este caso. Considera el tema del liderazgo, es muy importante en el caso de la dirección, este tema de el liderazgo en base a un poco reiterativo a lo que estamos conversando, que busca motivar, inspirar y hacer sentir a todos que son parte de un todo y que en el fondo tenemos que trabajar todos en conjunto para un mejor fin. Como les decía, también tiene que ver con el tema de la comunicación, de validar las comunicaciones, las vías de comunicación, ver si están establecidas adecuadamente, confirmar en el fondo, visualizar el funcionamiento de estas. El tema de la supervisión, que tiene un poco que ver con esto de las guías o conducciones e ir confirmando cómo van los avances, qué requiere mejoras o no, entre otros. También va a incluir el tema de negociar y manejar los conflictos, porque en todas las circunstancias van a surgir conflictos o desviaciones, por lo tanto, la parte de la dirección tiene que enfrentar estos conflictos y buscar soluciones. Y finalmente tiene que ver con que si se coordina de buena manera y la dirección es adecuada, se logren las metas y se aumente la productividad de una manera eficiente y eficaz, efectiva. Dentro de los principios de la dirección, tenemos la supervisión directa, las vías jerárquicas, resoluciones de conflictos y aprovechamiento de los conflictos, donde la supervisión directa tiene que ver con el apoyo y las comunicaciones que se van a realizar durante la ejecución de lo planificado. La parte de la vía jerárquica implica que se respeten los canales de información con el fin de evitar conflictos. En el fondo, en teoría, tenemos los canales de información claramente establecidos en nuestra planificación y organización previas.
La resolución de conflictos tiene que ver, como les comentaba un poco recién, con la necesidad de resolver los problemas en la medida que van generándose, porque en general uno planifica y pocas veces la planificación resulta ser ideal, o sea, la ejecución va a ser ideal en función de lo que planifiquemos. Generalmente va a haber algún tipo de desviación. Y la parte de aprovechar los conflictos implica que ya habiendo identificado este tipo de conflictos que se dan, que quizás antes no identificábamos o no esperábamos, o quizás también está dentro de nuestras planificaciones que se pudiese generar, pero aparecen nuevos, en el fondo el conflicto, eh, la parte de aprovecharlo es verlo como una oportunidad, ya que nos genera una opción o una posibilidad de buscar y ver nuevas estrategias y alternativas en función de estos conflictos, o también poder identificar otro tipo de conflictos que pudiesen nacer en base a lo que haya sucedido en cuestión en específico. Respecto a las etapas, bueno, lo primero sería la parte de la toma de decisiones, que implica el elegir un curso de acción, generalmente en función de desviaciones o que de una planificación, pero en general va a ser en función de un conflicto o problema. Entonces, en base al conflicto o problema, tenemos que elegir el curso de acción, vale decir qué vamos a hacer. Y para ver qué vamos a hacer, primero tenemos que definir cuál es el problema, por qué se da, en qué es contexto, en qué influye, tenemos que analizarlo, un poco lo que estamos haciendo. Por qué sucede, dónde sucede, en qué repercute, en qué influye. Luego de identificar y analizar el problema, tenemos que generar alternativas. Entonces, para evaluar estas alternativas, tenemos que ir buscando y generando distintas soluciones alternativas, idealmente el mayor número posible, donde vamos a considerar sus ventajas, desventajas, cuántos recursos o qué tipo de recursos vamos a necesitar, qué tan factible de realizar es en función de la disponibilidad de los recursos, en función del entorno, en función de todas las ventajas y desventajas que consideremos. Y en función de eso, teniendo más de una alternativa, vamos a ir seleccionando las alternativas donde tenemos que seleccionar la alternativa ideal, pero también deberíamos tener un par de backup o de alternativas de respaldo, porque un poco más de lo mismo, en el fondo las condiciones ideales suelen ser las menos reales. Entonces la idea es que siempre estemos preparados ante las contingencias posibles. Posterior a haber evaluado las alternativas, la lógica dice que deberíamos aplicar la decisión que hayamos tomado. Vale decir que pongamos en práctica lo que hayamos planificado con estas alternativas, considerando los recursos, los procedimientos, las personas, los programas, todo lo que implique el aplicar la alternativa definida, en este caso la decisión tomada. Y esto me tapa. Ya. Y finalmente, bueno, faltan pasos porque siguen más abajo. Pero después tenemos la parte de la integración, donde corresponde a que la parte directiva en el fondo debe seleccionar y apropiarse un poco de los recursos para poner en marcha las decisiones. Vale decir, en el fondo, la apropiación tiene que, dice relación en este caso con disponer de los recursos necesarios, tanto como materiales como humanos, para llevar a cabo la decisión tomada en función de lo que se quiere hacer. Denme un segundo, que esto me tapa. Ya. Ay, avanza. Esos son los primeros pasos. Después vendría la parte de la motivación, que implica en el fondo, más de lo que estamos conversando, un poco de proporcionar un ambiente armónico y agradable idealmente, porque la idea es que nos induzca como colaboradores a contribuir
dentro de la organización, del área, del equipo de trabajo, considera la motivación una cadena de una necesidad, un deseo y una satisfacción. Em, una necesidad del logro de los objetivos o un deseo de satisfacerlos, em, un deseo de satisfacción personal, de crecimiento profesional, de distintos tipos. Y en el fondo, la motivación va a buscar que nos movamos, va a buscar que se genere movimiento, conducir e impulsar las acciones para el logro de los objetivos. Y dentro de em, técnicas de motivación o estímulos para motivar, están por un lado el dinero. En general nosotros trabajamos por un sueldo en este caso, puede haber bonos o incentivos. La idea es que se estimule la participación desde distintas maneras, digamos, como parte de un trabajo colaborativo, por ejemplo, en equipo, en el fondo que estamos todos aportando desde distintos puntos, desde distintas áreas de expertise, por ejemplo, y generar una mejor calidad de vida en el trabajo, en base a que en el fondo si trabajamos en equipo y motivados, se genere un mejor ambiente laboral. Dentro de otra etapa considerada es el tema de la comunicación, donde como les comentaba está la parte de transmisión y recepción de información y en el fondo hay que visualizar las interacciones, cómo se dan las comunicaciones, las vías utilizadas, si son las adecuadas o no, si hay que mejorarlas, si son muy burocráticas, si son muy estáticas o más bien pueden ser más dinámicas, si se dan de buena manera, si se da la comunicación efectiva, vale decir que se entienda el mensaje que se transmite y que se recibe. Y finalmente tenemos el liderazgo y supervisión y la autoridad, donde el liderazgo y supervisión em, comprende el estar vigilando y guiando un poco las actividades para que se realicen de manera adecuada e ir viendo el grado de efectividad de esta, que va a depender en el fondo de la motivación y de la efectividad en el desarrollo de las tareas por parte de todo el personal. Se deben observar nuevamente las comunicaciones, las relaciones entre las partes, vale decir las interrelaciones entre todos los colaboradores, así como también implica que se deben corregir los errores, identificar y corregir los errores y mantener la motivación constante. Y finalmente la parte de la autoridad, que corresponde a la facultad de poder dar órdenes y exigir que se cumplan estas órdenes con el fin de que se logren los objetivos que establezcamos. ¿Se comió una? No, ya. Entonces, van a existir distintos tipos de dirección en función de el tipo de autoridad y cómo funcionan las normas o el establecimiento de autoridades, por ejemplo. Nosotros vamos a ver 5. La primera corresponde a un tipo de dirección autocrática, donde en el fondo la autoridad va a imponer sus normas, sus criterios y sus decisiones sin consultar a los subordinados, vale decir, en el fondo toma toda la responsabilidad y autoridad y no considera en el fondo al equipo de trabajo en la toma de decisiones, por lo que esto va a tender a la generación de una mayor tensión dentro del trabajo, ya que es un poco dictatorial en el fondo, y eso puede generar que la disciplina y la inseguridad puedan ir de la mano, digamos. Vale decir en el fondo que, claro, puede ser alguien muy disciplinado porque se le encargan las tareas de esta manera, todo es de una forma bastante rígida, por lo tanto puede ser muy disciplinado, pero también puede generar inseguridad en cuanto a la toma de decisiones como persona, en el fondo más autónomamente. Otro tipo de dirección es la de índole paternalista, que es un poco esta dirección autocrática, pero un poco más flexible,
Y en ocasiones, en el fondo, estas autoridades, el director, administrador o supervisor, dependiendo de dónde se esté, porque hay niveles de dirección, em, se involucran un poco en el trabajo, en la labor de los subordinados, puede incluso eh, involucrarse en la vida personal del trabajador como si fuera un tutor. Esto en general va a aplicarse cuando haya personal en formación, cuando uno se está capacitando, haciendo una práctica, una pasantía, tiene que ver con que estamos como a cargo de alguien. Otro tipo de dirección es la cesse-faire en français, que indica el dejar hacer un poco, que implica un poco una dirección que va a intervenir poco en el desempeño de los trabajadores. En el fondo les permite mucha autonomía y poder de decisión, lo que puede tener en el fondo puede generar un efecto positivo, donde en el fondo los empleados generen alta iniciativa y en el fondo incrementen su confianza y sean muy em, auto, como autodidactas y tomen decisiones muy de manera más fácil. O también si uno tiene una tendencia en el fondo más dirigida o más esquematizada, más, em, se me fue la palabra que era en función de la anterior, más disciplinada, puede tender al desconcierto y al desorden y puede ser un poco más complejo. Otra versión es el tema más burocrático. No sé si les suena algo la burocracia, pero en el fondo, la versión burocrática, en el fondo la organización va a establecer una estructura jerárquica en base a normas y pautas rígidas, donde todo se debe desarrollar conforme a estas. En general implica que, no sé, por ejemplo, que las decisiones o las comunicaciones o que todo es en función de, por ejemplo, documentos específicos que se deben enviar a tal persona primero y después pasar por la segunda persona. Entonces, de repente, muchas veces pueden entrampar más que ayudar y otras veces es muy útil. Va a depender un poco del contexto, de las personas y de la organización en sí misma, del nivel, o sea, del tamaño de la organización, entre otros. Y en la última correspondería a un tipo de dirección democrática o participativa, la pueden encontrar de las dos maneras, que se inspira en principios de igualdad de oportunidades y busca en el fondo general una consulta general de los grupos de trabajo para la toma de decisiones. Esto no quiere decir en el fondo que no hayan autoridades definidas, pero en el fondo tiene que ver más con el trabajo en equipo y tomar decisiones un poco en equipo. Y en general va a ser la que va a tener mejores resultados, va a incrementar la autonomía de las personas, la confianza en la toma de decisiones, el generar visiones más críticas y analíticas en cuanto a las alternativas de las decisiones que se pueden tomar. Eso más o menos. Y bueno, ¿qué cualidades debiese tener un directivo? Vale decir en todo caso un directivo, un supervisor, un administrador o quien ejerza en el fondo las labores de dirección, ¿no? La idea es que tenga iniciativa, que sea entusiasta, que tenga un espíritu emprendedor, sobre todo en el caso, por ejemplo, nosotros que estamos, ustedes mismos que están dirigiendo sus empresas. Em, el ideal es que se sepa escuchar y se sepa exponer las ideas. Tiene que ver con la capacidad de comunicación, un poco lo que les comentaba de la comunicación efectiva, de escuchar y exponer las ideas y verificar que el mensaje que la otra persona entendió es efectivamente lo que ustedes querían transmitir. Debe tener una visión crítica de la realidad que le permita tomar decisiones adecuadas, vale decir crítica y analítica.
tener autoconfianza, confiar en sus decisiones, en sus análisis y seguridad. Debe ser íntegro en su actuar, vale decir que deben mantenerse los compromisos y tratar a todos por igual. Debe ser flexible y tener capacidad de adaptarse a los cambios, porque como comentábamos, generalmente la planificación se desvía un poco en la realidad, no es la óptima e ideal, entonces en general deben ser más flexibles y tener capacidad de adaptación a los cambios, porque es algo que se suele dar y se va a dar siempre, no solo en la administración. También tener una capacidad alta de liderazgo con el fin de que pueda influir, disculpen, en sus colaboradores para conseguir los objetivos que se planifican y, disculpen, me atoré, y tener una capacidad de asumir riesgos, porque en el fondo si no asumimos riesgos, muchas veces no vamos a llegar al logro de los objetivos o no vamos a arriesgarnos a generar un proyecto nuevo o abrir nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo. Y bueno, les dejo esto como consulta ya para la próxima clase, pero quiero que piensen un poco, igual lo podemos comentar ahora si quieren, ¿qué importancia tiene el factor humano en esta parte de la dirección? Base un poco a lo que hemos ido hablando. No sé si ven que hay una marcada tendencia que es muy importante la parte humana. Les dejo las ideas, fuerzas y las fuentes. Em, vamos a ver para la grabación.